El origen del ser humano. ¿Una especie dominante? Desde hace mucho tiempo, el ser humano se ha convertido en una especie sobresaliente entre las demás. Su inteligencia lo ha conducido a sobrevivir, pues ha sabido sacar provecho de su entorno para satisfacer sus necesidades, y a su vez, esto le ha hecho pensar que todo a su alrededor le pertenece. Debido a esta y muchas otras causas, el humano se ha convertido en una especie soberbia y excepcionalista, autodenominándose como la especie dominante. Pero, ¿cómo fue que nos convertimos en dicha especie? ¿De qué modo logramos tener conciencia sobre nosotros y nuestra propia existencia? ¿Cómo desarrollamos lenguajes tan diversos y complejos? ¿Cómo fue que evolucionamos a tal grado nuestra inteligencia? ¿De qué modo logramos ser lo que ahora somos? Desde hace siglos el ser humano ha buscado el origen de su existencia. Con la teoría que se tenía en el siglo XIX de que venimos del mono, múltiples autores indagadores como Harari, Antonio Rosas y Ian Tattersall han llevado a cabo investigaciones al respecto, pues es una afirmación muy limitada que no se puede sostener con tanta simplicidad. El documental de Décima al Hombre nos explica que durante el siglo XIX se creyó que el nombre de Neandertal era nuestro antepasado directo, ya que era muy parecido a nuestra especie, el Homo sapiens. Antonio Rosas, en su conferencia llamada Origen y Diversidad en la Evolución Humana, nos cuenta que, a diferencia de nosotros, el Neandertal contaba con una estructura física más robusta, conformada por huesos más anchos, de baja estatura, aproximadamente 1,60 m. E impresionantemente poseía un cráneo más grande, por consiguiente su cerebro también. No fue hasta sino 1891 que se descubrió una especie con la mayoría de las características del Homo sapiens. Hablamos del Homo erectus. Su principal cualidad de esta especie es que caminaba erguido, de allí su nombre, erectus. Sin embargo, este es mucho más antiguo que el Neandertal y el Homo sapiens. Mientras el Neandertal vivió de un intervalo de entre 300.000 y 28.000 años, y el Homo sapiens existe desde hace 200.000, el Homo erectus vivió hace aproximadamente 2 millones de años. Si el Homo erectus es el antepasado de Homo sapiens, ¿dónde queda el Neandertal? A pesar de que Neandertal tiene como ancestro directo al Homo heidelbergensis, este no tiene parentesco alguno con Homo sapiens, ya que es una ramificación distinta al género Homo. Por otro lado, tenemos Homo antecessor, que es el antepasado tanto de Neandertal como de Sapiens. Se podría decir que el Homo sapiens y el Neandertal son totalmente distintos, pero comparten un parentesco, ya que de acuerdo con Antonio Rosas, ambos tienen un antepasado común, Homo antecessor, y cito: Homo antecessor es el antepasado común de neandertales y humanos modernos. El investigador y experto en neandertales, Antonio Rosas, en su conferencia menciona que de acuerdo con el pensamiento de Darwin, sí existen variaciones genéticas, pero mantienen un patrón en común, pues este les fue heredado por antepasados comunes, a lo que le llamaría herencia con modificación o evolución. Eso quiere decir que el Homo erectus es antepasado tanto del Homo sapiens como del Neandertal. Estos coexistieron con otras especies humanas, como lo menciona Harari en su libro De animales a dioses. Dichas especies son Homo sapiens, humano moderno; Homo erectus, descubierto en 1891 en la isla de Java. Sus principales características son que caminaba completamente erguido y se le atribuye la domesticación y reproducción del fuego. Neandertal. Sus principales características son un sistema óseo ancho y de baja estatura, hallado en 1856 en el continente europeo. Homo solensis. Encontrado en Indonesia, este estaba adaptado a una vida en los trópicos. Hallados en la isla de Flores, son un tipo de Homo de baja estatura, no más de 1 metro de altura, Homo floresiensis. Homo denisova, encontrado en la isla de Denisova, Siberia. Homo rudolfensis, hombre del lago Rodolfo. Fue descubierto en África Central, al igual que Homo ergaster, hombre trabajador. Homo antecessor, ancestro directo de Sapiens y Neandertal, fue encontrado en Atapuerca, España. Y por último, Homo heidelbergensis, pariente directo de Neandertal, hallado en África. Ahora bien, al convivir individuos de distintas especies, Rosas y Harari no descartan la posibilidad de cruza entre sapiens y demás especies, como bien lo podría ser el Neandertal. Esto los llevaría a una hibridación frecuente, pero de baja intensidad. Respecto a la inteligencia de estos homínidos, Harari nos menciona una revolución cognitiva, la cual llega con la domesticación del fuego, el implemento de herramientas y el uso de un lenguaje. El uso del lenguaje permitió una mejor comunicación entre especies, como bien lo dice Harari en su libro, y cito: El Homo sapiens conquistó el mundo gracias por encima de todo a su lenguaje único. Dicho lenguaje tendría como características principales su tan amplia flexibilidad y la capacidad del denominado por Harari chismorreo, que es la capacidad de especificar. Por otro lado, el género Homo, al aprender a controlar el fuego o a sacarle provecho,
se da cuenta que puede cocinar con este. En el libro de Animales a Dioses se nos explica que tanto Homo erectus como Neandertal y Sapiens reproducían el fuego de manera cotidiana, como uso doméstico, ya sea para ahuyentar a depredadores, cocinar algunos alimentos o como fuente de luz y calor, la cual les permitió dormir óptimamente y así desarrollar su cerebro. No obstante, el uso de herramientas también es esencial en la evolución humana. Según las teorías tradicionales, el éxito de nuestros antepasados se debió fundamentalmente a su capacidad de fabricar herramientas. En todos estos artículos se nos refleja que no solo el Homo sapiens hacía uso de las herramientas, pues al convivir con otras especies es indudable que los demás del género Homo las hayan utilizado. En el libro de El mundo desde sus inicios hasta 4000 a.C. de Tattersall, nos aclara que el Homo más antiguo del que se tiene registro es del Homo habilis, el cual tiene como una de sus características principales el uso de las primeras herramientas de piedra, de tipo odubayense, que son herramientas formadas a través de piedras talladas para formar con ellas un filo. Halladas en la garganta de Olduvai, Tanzania, son el tipo de herramientas más antiguas que existen, con una antigüedad de 1.750.000 años aproximadamente. Pero de acuerdo con Tattersall y Rosas, se tiene registro de fósiles de Homo habilis con 1.800.000 años de antigüedad y herramientas hechas por otras especies con casi 2.500.000 y 2 millones de años. Esto pone en duda si el Homo habilis fue verdaderamente el primer fabricante de herramientas, pues anteriormente otras especies ya comenzaban a hacerlas. Antonio Rosas en su conferencia duda en clasificar al Homo habilis en el género Homo, ya que tiene más características del género Australopithecus. Una de ellas es el bipedismo, que no caminaba erguido. Corría el año de 1974, cuando Donald Johanson y Tom Gray encontraron los restos del que vendría siendo el fósil más antiguo de un Australopithecus, al que llamarían Lucy, por la mítica canción de The Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Con una antigüedad de aproximadamente 3 millones de años, este se convertiría en el antepasado del Homo sapiens más viejo del que se tiene registro. En el documental de Simio al Hombre y en la conferencia de Rosas nos exponen que Lucy no es la única especie de Australopithecus, ya que este es afarensis, y hay otros como Africanus y Bonsai, pero el Australopithecus afarensis es el que tiene mayor parentesco con los del género Homo. El documental explica que una de sus principales características de este Australopithecus es el bipedismo. Prácticamente caminaba en dos patas. Aquí es donde se abre el debate entre estos autores. Por un lado, en el documental dice que el caminar en dos patas les permitió dejar en libertad las manos y así podemos utilizarlas para agarrar cosas como ramas o rocas. Y por el otro, Rosas nos exhibe que implementaron el bipedismo como necesidad para transportar cosas. Por otro lado, Tattersall hace mención de que el bipedismo sirve como punto de partida hacia más adaptaciones, aunque este no acelere como tal el ritmo evolutivo. Tattersall en su artículo nos explica que la causante del proceso evolutivo es la fabricación de herramientas, pues esta los pone a desarrollar más su cerebro. Asimismo, esto permitió que la masa encefálica aumente y con ello sus capacidades. El cerebro de los primeros miembros de Homo era apenas algo mayor que el de los primeros bípedos. Hace 1 millón de años, sin embargo, su volumen se había doblado y hace 200.000 volvió a duplicarse. Actualmente ha surgido la duda de que Lucy sea en verdad el antepasado del Homo sapiens, ya que no se tiene certeza de eso. Aún así, esta especie es la más cercana al género Homo. Con esto nos podemos dar cuenta de todo lo que tuvo que pasar el ser humano para llegar a ser lo que ahora es. Transcurrieron millones de años para lograrlo, pero ¿en verdad pasó tanto tiempo? En el documental de Cosmos de Carl Sagan nos ponen como ejemplo la comparación de la creación del universo con el calendario común, a lo que le llamarían calendario cósmico. Este empezaría en enero, con la creación del universo, no sería sino hasta mayo cuando se empezaría a formar la Vía Láctea. Posteriormente en septiembre se estaría creando el sistema solar que conocemos. Si pasó tanto tiempo para la formación de planetas, eso quiere decir que nuestra evolución como Homos comenzó desde Australopithecus el 31 de diciembre a las 22:30 pm. El dominio del fuego a las 23:46 pm y por último la domesticación de flora y fauna a las 23:59 pm, según lo planteado por Sagan. Como podemos ver, a comparación de la formación del universo, nuestra estancia aquí verdaderamente es demasiado corta, pues solo hemos existido como especie durante unos cuantos minutos de todo un año. Esto nos pone a pensar de la insignificancia que tenemos ante lo infinito que puede llegar a ser nuestro universo. Y ahora te pregunto a ti, ¿aún crees que somos la especie dominante?